Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Josefina Vicens, Vanguardia Silenciosa, de César Guerrero. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, César Guerrero, y de Bodio Escalante. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quiero darles las gracias al público y a Evodio por acompañarme esta tarde a presentar este libro, este ensayo sobre Josefina Vicens, que me tiene muy contento por ser el primer libro de ensayo que consigo publicar. César, sí, dime. Claro, perdóname. Sí, yo me escucho bien, pero creo que es importante también que nos escuchen bien quienes nos siguen a través de la página de Facebook de la Librería Bonilla. Así que tanto al público presencialmente presente como al virtualmente presente, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. Borio, si te parece bien, pues yo creo que iniciamos con tu análisis, con tus comentarios y después conversamos, ¿no? Conversamos primero aquí un poquito tú y yo y después, por supuesto, con el público. Así lo podemos organizar y darle la vuelta a este personaje y a esta obra tan interesante. Por favor. Sí, no, antes Gracias. que nada, pues mi felicitación porque yo había leído tu libro hace tiempo, tú me hiciste el favor de mandarme un PDF, todavía no aparecía impreso. No, estaba en la imprenta, justamente. Lo leí de un jalón y nuevamente lo he leído de un jalón, se lee como una novela, o sea, está muy bien escrito, muy bien argumentado, se lee como si fuera una novela, aunque en realidad también creo que eres muy discreto y de pronto hay problemas o interrogantes que el texto te va planteando al leerlo, ¿no? Pero tú no quieres gastar la pólvora en disquisiciones, entonces tiene esa virtud de que es un libro muy concreto, muy específico, muy acotado, pero que da una visión muy completa de la narrativa de Josefina Vicens y también tomando en cuenta, y eso es muy importante, la crítica que ha habido en torno a su obra. Empiezo, pues. Aseguran que las comparaciones son odiosas, pero inicio con una comparación inevitable que flota en el ambiente. La obra de Josefina Vicens y la de Juan Rulfo se parecen quizás demasiado. Sus textos son escasos y tienden al silencio. Rulfo no publicó 2 libros, El llano en llamas y Pedro Páramo, como se suele creer, sino que es autor también de una hermosa novela que se titula El gallo de oro. La obra de Josefina Vicens sí se reduce a 2 títulos, El libro vacío, que se publica en 1958, y Los años falsos de 1982. Un par de textos que se reducen a lo preciso y lo esencial. 2 obras impecables. Uno puede preguntarse, ¿por qué Rulfo es tan célebre y la Vicens no lo es tanto? Gran enigma que no es sencillo resolver. Yo no lo he resuelto. Lo planteo como un enigma que queda ahí, ¿no? Para más adelante quizás. Esto se debe quizás a que la obra de Vicens es inclasificable. Digamos que no cabe en los cajones acostumbrados. Rulfo acaba con la novela de la Revolución. Sus escenarios son campesinos y para darles vida recurre a las técnicas literarias más modernas. La Vicens es igualmente moderna en la técnica, pero no ha cerrado un ciclo ni ha sido capaz de abrir uno nuevo. Sus textos se quedan flotando en el limbo, a pesar de que ella se ocupa, con la paciencia de un médico o de un santo, de ubicar a sus personajes dentro de los espacios de la burocracia estatal, que ha crecido a partir de la revolución y que prevalece en la economía del país,
dando existencia a una numerosa y mediocre clase gris que se distingue por su sentido de la obediencia. Los críticos literarios suelen extraviar la brújula cuando se trata de ubicar los textos de Josefina Vicens. Algunos despistados la insertan dentro de la generación de medio siglo, al lado de Rosario Castellanos y de Amparo Dávila. Pero la Castellanos es de 1925 y la Dávila de 1928, mientras que la autora, recuérdese, nació en 1911. 15 o más años de diferencia hay entre ellos, ¿no? Apenas iniciado el movimiento de la Revolución. Christopher Domínguez la incluye al final de una amplia sección que inicia con Octavio Paz, me refiero a su antología de la narrativa mexicana en 2 tomos. La incluye al final de una amplia sección que inicia con Octavio Paz, se sigue con José Revueltas, con Rulfo, con Agustín Yáñez, con Heraclio Cepeda, con Rafael Bernal y muchos otros autores. Me pregunto, ¿por qué colocarla al final si ella es 3 años más joven que Octavio Paz? Josefina Vicens está, y creo que seguirá estando por mucho tiempo, descolocada, fuera de lugar. En estricto sentido, tendría que estar ubicado entre el grupo de los contemporáneos a quienes trató y con quienes trabó amistad, y el grupo de taller al que pertenecen Huerta, Revueltas y Paz. Nos desconcierta a todos porque escribe guiones de cine desde la 3ª década de su edad y ya entonces ejerce el periodismo tanto político como el taurino. Las novelas por las que conocemos las publica de manera tardía. El libro vacío cuando tiene 47 años y Los años falsos cuando cuenta 71, si estoy haciendo bien las cuentas. Por si esto fuera poco, el libro vacío hace suya una problemática entonces completamente desconocida. Se trata de un libro que trata acerca de la imposibilidad de escribir. Lo suyo es la écriture, que dirían los franceses, y en dado caso se anticipa varios años a Falabella, que es de 65, y al grafógrafo del 72, de Salvador Elizondo. Este papel de avanzada, sin embargo, no se le reconoce del todo. Fue pionera, fue precursora, digamos. Su marido, José Ferrer, del que luego se divorcia, existe la leyenda de que Ferrer era homosexual y podemos pensar que también Josefina Vicens lo era, y que Ferrer se casa con ella para salvarla del pozo de la familia, que la familia la estaba ahogando. Y de esa manera Josefina obtiene su libertad y puede desenvolverse en la vida de mejor manera, ¿no? Pero Ferrer también tiene vínculos literarios. Es el traductor, ni más ni menos, que de Una temporada en el infierno, una traducción de este poema de Rimbaud, aparece en la revista Taller. Además, escribió un cuento, Petrita, a partir de un cuadro que le regaló su amigo Juan Soriano, y publicó algunos escasos poemas, entre ellos un par de décimas que sin duda resuenan con la 10ª muerte de su amigo Villaurrutia. No hago una comparación de calidad, creo que la poesía no era el fuerte de Josefina Vicens, pero sí es interesante ver la obsesión por la muerte, por ejemplo, que está en los contemporáneos, está igualmente en estas 2 novelas, pero también en el cuento Petrita que estoy mencionando. Podría ser que estos autores fuesen sus referencias cercanas, me refiero a Villaurrutia y quizás también a Rimbaud, no lo sé. Aunque la dirección de su prosa apunta más bien, si me obligan a decirlo, hacia figuras como Samuel Beckett o Franz Kafka de plano, ¿no? Su mundo se despuebla, como se despuebla el mundo de Beckett,
y se sumerge dentro del cepo de la burocracia de Estado, como sucede con Kafka. Creo que entre los primeros en ocuparse de su obra está Fabien Bradou, que le dedica un capítulo en su libro Señas Particulares, Escritora, un libro de 1987. Aunque también hay que destacar a profesoras e investigadoras de la UAM Iztapalapa como Ana Rosa Domenela, sin dejar de mencionar a Norma Trinidad Lojero, a Isabel Lincoln Strange, a Sandra Lorenzano y a Lynn Peterson, entre muchas otras personas que le han hincado el diente crítico a sus textos. El pequeño pero estupendo libro de César Guerrero Arellano que hoy nos reúne, Josefina Vicens, Vanguardia Silenciosa, que mereció el Premio Nacional de Ensayo José Muñoz Cota 2023 y que acaba de publicar Ediciones Tinta Nueva, representa, a mi modo de ver, una valiosa contribución al mejor conocimiento de nuestra novelista. Trenzando con gran soltura e inteligencia la vida y la obra de Josefina Vicens, Guerrero Arellano nos ofrece un acercamiento que informa y que ilumina, quizás mejor que cualquier otro libro, su tema de estudio. Está escrito con una prosa eficaz y fluida, llena de información y que no se detiene en remilgos ni en especulaciones ociosas. La vida familiar de Josefina Vicens, sus primeros pasos en el mundo laboral, en que acepta ser secretaria del doctor Alfonso Millán Maldonado, uno de los psiquiatras pioneros que tienen a su cargo la administración de la Castañeda, su ingreso al departamento agrario a principios de los años 30, su matrimonio con José Ferrer, de quien se divorcia en 1938, sus vínculos políticos con el partido oficial, de manera especial con la rama femenil del mismo durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, su trabajo en el periodismo y su posterior ingreso al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, lo que propicia que, siguiendo acaso el ejemplo de sus amigos Novo y Villaurrutia, escriba más de una treintena de guiones, algunos de los cuales llegan a la pantalla y merecen ser premiados con varios Arieles. Todo este recorrido entre la burocracia y los indispensables sindicatos que ha de llevarla al fin a que escriba su primera novela, que se publica en 1958 y que obtiene el premio Javier Villaurrutia. Aunque se ahorra toda suerte de lucubraciones, Guerrero Arellano no deja de mostrar lo insólito del hecho, si se considera que en ese año Carlos Fuentes, que tiene todos los reflectores, acaba igualmente de publicar La región más transparente. Fuentes publicará en años sucesivos Aura y la muerte de Artemio Cruz, pero no será sino a mediados de los años 70 que merezca este premio con la publicación de Terra Nostra. El premio Villaurrutia, empero, no acelera como uno pudiera pensar el proceso creativo de Josefina Vicens. Su siguiente novela, Los años falsos, habrá de publicarse 12 o 13 años después. César Guerrero Arellano tiene el mérito de contar toda esta historia y de tramar su crítica sin enredarse en complicadas inquisiciones gramatológicas. Detecta muy bien que el arte literario de la Vicens tiene que ver con la alienación, y así lo escribe, una alienación semejante a la que ya había conocido en sus conversaciones con los pacientes de la Castañeda, pero de otro tipo. José García, el personaje de la novela, lo dice con todas sus letras, lo cito: a pesar de que desde hace tantos años soy el mismo y hago lo mismo, no sé por qué me siento ajeno a mí. Este sentirse ajeno a sí mismo, sentirse un extraño de sí, pues reside el sentimiento básico de la alienación, ¿no?
Quisiera leer este párrafo, ya para concluir, este párrafo que encuentro a propósito de que se le otorga el premio Villaurrutia a Josefina Vicens en 58. Dice, una obra con las características del libro vacío representó una bocanada de aire fresco en el panorama literario mexicano que, en cuanto a la novelística se refiere, había explorado ampliamente el fenómeno de la revolución. El de Vicens fue un libro tan innovador que a los ojos del jurado del premio Javier Villaurrutia, instituido por Francisco Sendejas en 1955, desplazó a otro hoy mucho más conocido, La región transparente, que se publica también en el 58 de Carlos Fuentes. En fin, también debo decir rápidamente que Guerrero Arellano se ocupa también de Los años falsos, una interesante novela situada en el ámbito familiar, pero que está a caballo también entre la institución de la familia y la institución de la burocracia estatal. El personaje, el protagonista de la novela, sufre también una especie de alienación. Se identifica tanto con el papá que acaba de morir, que de alguna manera siente que él también se ha muerto con el papá. Entonces es una situación paradójica, la llama César, de un personaje que se siente muerto, pero al mismo tiempo sabe que no está muerto. Es decir, hay ese ir y venir, ¿no? Con la figura del padre y esa especie de esquizofrenia, esa división interna que tiene el personaje, es la que va recorriendo toda la novela. Yo creo, se me ocurría para explicar este fenómeno, que Josefina Vicens está describiendo una especie de hiperconformidad. O sea, el personaje se conforma ante los roles que le ofrece la familia y entonces asume el rol de la paternidad sin ser el padre, y también frente a los compañeros de trabajo de su papá se comporta como si fuera su papá. Entonces hay una doble alienación, pero que tiene que ver, creo yo, se me ocurrió ese término, no sé si exista, una especie de hiperconformidad. El personaje no es un disidente, está tan conforme, pero tan excesivamente conforme a los roles que le da la sociedad, que eso produce en él una especie de esquizofrenia mental. Por eso la novela empieza con una frase que se nos queda grabada para siempre y que César Guerrero llama que es una paradoja. Yo creo que sí, que es una paradoja, pero a mí me viene a la mente la palabra, el calificativo de agramatical. Yo creo que la novela empieza con una sentencia o con una oración antigramatical, que rompe con la gramatología, digamos, porque la novela comienza diciendo, todos hemos venido a verme. Y el verme que aparece al final de la frase es el papá encarnado en él, que ya está muerto, pero que sigue vivo en su personaje, en su hijo. Bueno, espero con esto dar una especie de entrada a posibles comentarios que puedan surgir de parte del autor, por supuesto, y luego, si el público se anima, pues también del público, ¿no? Muchas gracias, Evodio. Es la verdad un gusto poder pues, escuchar estas reacciones que te produce, pues no solo mi libro, sino sobre todo Vicens, ¿no? Que realmente yo creo que nos deja pensando por muchos motivos, pues varios enigmas, dilemas que surgen en su obra y en su vida también. Y que qué bueno que este pequeño ensayo pues sea un vehículo para alentar esas conversaciones, ¿no? Hay varias conversaciones que valen la pena
retomar o animar a partir de Josefina Vicens, pues porque creo que son relevantes, pues no solo en el contexto de esta autora, sino en el contexto también de la literatura, y de la literatura mexicana, diría yo. Pues, en primer lugar, pues que sí, efectivamente es una obra, la suya, su primera novela, es una novela vanguardista, precursora del tema de escribir sobre la escritura sonora literaria. En eso se anticipa prácticamente a todos, a escritores y a teóricos, ¿no? O al menos en estas latitudes, ¿no? Si Francia ya se empezaba a reflexionar sobre esa cuestión, pues esos textos no se conocían acá. Y Vicens los plasma en su novela. Ahora, yo creo que lo hace por una cuestión muy íntima, muy personal, ella siempre lo dijo, ¿no? Ella siempre tuvo una alta estima en la palabra y en el poder de la literatura, ¿no? En su capacidad de plasmar la vida humana, y pues obviamente aspiraba a hacer una obra igualmente relevante, importante, ambiciosa, pero no encontraba la manera de hacerlo, y entonces pues de pronto encuentra en su problema y en su dilema el tema para su novela, ¿no? O sea, y eso es genial, ¿no? Realmente eh, genera este personaje que se parece a ella, pero no. O sea, ella dice que ella es su personaje, pero yo no estoy de acuerdo con ella, la verdad. Que cuando uno revisa la vida de Vicens, es una mujer pues realmente osada, discreta, pero osada, firme, de carácter, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta indecisión, esta duda constante de sí misma que se ve en su personaje, ¿no? Yo no dudo que ella sufría mucho y dudaba mucho de cómo poder escribir su primer libro, que eso era un conflicto real, ¿no? Eso no lo dudo para nada. Pero definitivamente no es como su personaje, pues un administrador mediocre, un oficinista mediocre, gris, sin chistes, sin aristas y sin carácter, ¿no? Una de las anécdotas que justo ella relata de su infancia es que pues ella no era nada femenina, ¿no? Ella era una niña que quería, bueno, que jugaba el trompo, y que quería irse de vagabunda a recorrer el mundo, y de alguna manera eso no llega a ser, pues, ya más bien su vejez, ¿no? Pero a la aventura, pues, porque se fue a un mes de vacaciones a Europa con su pareja, con la actriz Anita Blanche, y, y el mes se convirtió en un año gracias a que ella se dedicó a cantar en las calles de Europa, tocaba la guitarra y cantaba bien, y pues con eso financian el año en Europa, ¿no? Entonces eso es una cosa muy aventurera, por supuesto. Entonces, eso, pero hay muchas otras anécdotas de su vida, digamos, este trabajo con las mujeres campesinas en la época del cardenismo, recorriendo el país, diciéndoles, animando, pues que se les otorgaran préstamos para que iniciaran sus pequeños negocios y cultivaran, vendieran tortillas, en fin, pues esta vocación social, ¿no? Pues realmente también no tiene nada de timorata ni de mediocre, ¿no? Es realmente una aventura casi quijotesca, diría yo, ¿no? Muy convencida. Y de nuevo, pues su ingreso al cine, ¿no? Cuando ingresa al cine, pues es porque ella, digamos, estaba en el ámbito de los toros, en una época en la que pues, los toros atraían a la gran política mexicana y a las grandes figuras de la cultura popular, a las actrices, a los actores de abolengo, de fama, y bueno, pues era la gran palestra nacional, ¿no? Entonces, en ese medio, pues Cantinflas y otros cineastas, pues deciden fundar un sindicato alterno, distinto al oficial, y en ese inter, pues le ofrecen a Josefina Vicens, pues colaborar en el funcionamiento administrativo del sindicato, ¿no? Y a raíz de eso, pues es que ella empieza a escribir guiones y lo hace de su forma de vida, ¿no? Después de haber sido burócrata. Entonces, el haber fundado una revista como Torerías, porque además se rebeló contra ¿cómo le llaman? Es decir, ella empieza a escribir para otra revista sobre los toros, algo que le gustaba mucho, a raíz de su abuelo español, y bueno, pues cuando la empiezan a censurar, porque a un torero no le gustó la reseña de lo que ella escribe, pues ella dice, a ver, esto, yo no voy a estar sujeta a que me digan que puedo escribir o que no.
Y entonces le pide al papá pues un préstamo para fundar una revista propia. Ella le escribe por completo, la administra, y se vuelve la revista referente, no solo en México, sino incluso en España, ¿no? de la crítica del pop. Claro, lo hace escribiendo con seudónimos, nadie sabía que ella era la que la financiaba, la que la escribía, todo. Pero pues eso no refleja de ningún, o sea, en ningún momento de todo esto que acabo de decir veo yo ni mediocridad, ni falta de carácter, ni falta de osadía, ¿no? Como si lo tiene su novela Innovación. Entonces es un personaje, digamos, bastante más complejo de lo que parece en un principio. Yo creo que uno de los dilemas sobre el silencio que rodea su obra, y un poco por eso le puse esto de vanguardia silenciosa, yo quería poner algo sobre la alienación. A mí me parece que esa es una clave de sus personajes, ¿no? Por lo menos de sus novelas. Pero es una palabra tan difícil de pronunciar, alienación, que dije, en un título se va a quedar, nos va a matar el libro. Entonces, prescindí de esa idea, ¿no? Tuve que dejarla para otro momento, tendré que pensar, pronto encuentro la fórmula de referirme a eso sin usar la palabra alienación, pero creo que sí, estos dos personajes, tanto de Los Años Falsos como del Libro Vacío, reflejan un poco pues seguramente la manera de vivir que tuvo ella durante muchos años, ¿no? Siendo una persona homosexual en una época en la que era imposible, digamos, revelar estas preferencias, ¿no? Y más tratándose de una mujer. Creo que sus personajes, sin referirse a eso en particular, sí reflejan el hecho de tener lo que a veces decimos de las personas, ¿no? Las personas pueden tener una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Y entonces, este personaje que quiere escribir una novela y que toda su familia sabe que se encierra rigurosamente tal día de la semana a escribir su novela y su obra, y que lo único que puede hacer es escribir en un cuaderno todas las dificultades y reflexiones que tiene sobre por qué no puede escribir esa novela que quiere escribir, y que el libro donde va a escribir la novela está en blanco, nadie lo sabe. O sea, es más fácil que su familia o su esposa se entere de su infidelidad a que se entere de que en realidad detrás de esas paredes, en el cajón de escritorio que está cerrado bajo llave, la novela no existe. Entonces, y ese es su gran conflicto, ¿no? Dice, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, si llega a descubrirme mi hijo y se da cuenta de que yo en realidad no estoy escribiendo ninguna novela, de que no hay nada, de que el libro está vacío, qué vergüenza, ¿qué va a pasar? O sea, que va a ser una decepción enorme para él. Entonces, ¿qué hago? ¿Quemo estas libretas? Y después dicen, no me atrevo a quemarlas, ¿no? Entonces está en ese conflicto, ¿no? Y en el caso del otro personaje, de Los Años Falsos, igual, todo lo que leemos en la novela es un conflicto absolutamente íntimo que nunca sale de la cabeza de ese. O sea, nadie se da cuenta de que en realidad él no quiere suplantar a su padre, de que él quiere vivir su propia vida, pero tampoco se atreve a hacerlo, ¿no? Y entonces empieza la novela con un soliloquio frente a la tumba del papá, en compañía de la madre, de las hermanas. Ya tiene 4 años que murió el señor, y entonces él inicia diciendo esto de, todos hemos venido a verle, y le dice, pues, tú estás ahí, o sea, el día que tú te moriste, me morí yo también. Porque entonces, para que tú siguieras viviendo acá arriba, yo tuve que dejar de ser yo y asumir los roles, ¿no? Asumí ser el esposo de mi mamá, aunque claro, no en el aspecto carnal, por supuesto, pero sí en el aspecto de ser el guía de la familia, el que decide todo, ¿no? El que dice si se hace o no se hace, por qué, si se le da permiso a sus hermanas a hacer algo o no, de cómo se gasta el dinero, en fin, suplanta a su padre en la misma tarea de asistente de un político, de un legislador, y así todos sus roles, ¿no? Inclusive, pues suplanta a su padre con la amante de su padre, en fin. Y todo eso, él lo vive en absoluto silencio, soledad, ¿no? Y va cargando toda esa losa, ¿no? Entonces, esta alienación, me parece a mí, pues es una de las constantes en estas dos novelas de Vicens, pero además, pues hay otros temas que no son así, ¿no? Yo siento que los años falsos, con todo que es más breve, tiene más capas que el Libro Vacío. Y a mí por eso me parece súper interesante, ¿no? Está el tema de la necrofilia, está el tema yo diría del sistema político, porque lo retrata en algunas cuantas pinceladas, pero lo retrata con mucha claridad, este discurso que dan
un funcionario ante campesinos zapatistas en Morelos y que produce la indignación de los campesinos, y este muchacho en un arrebato de idealismo les da la razón y pues lo reprenden y le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo aplaudes ese discurso si están criticando al presidente? Y dicen, no, pues es que están diciendo, no están criticando al presidente, están diciendo lo que es correcto. Y dice, ¿cómo se te ocurre decir eso, no? O sea, tu papá jamás hubiera hecho eso. Y entonces él dice, no, pero ¿por qué no? Si es lo correcto. Dice, tu papá no era ningún pendejo. O sea, entonces esta idea de, a ver, aquí, o sea, porque él dice, es un ciudadano. Y si tú crees que al presidente le importa lo que diga este campesino, o sea, no cuenta, no es ciudadano, a pronto, ¿no? Entonces una escena tan breve, tan pequeña, pero que refleja tan claramente ese sistema, pues digamos, del priismo, ¿no? Y curioso, ¿no? Porque pues, realmente ella tuvo un papel tan destacado al inicio con la época cardenista, con mucho idealismo, y fue el propio Cárdenas quien diseñó pues el corporativismo que pesó como losa sobre la vida política de este país por décadas y décadas, ¿no? Entonces, en los 80s, justo el mismo año que se publica 100 años de soledad, no antes, en el mismo año que le dan a García Márquez el premio Nobel, en buena medida por 100 años de soledad, ella publica esta novela que es incómoda. Entonces ahí quisiera digamos, cerrar con esto para ya no extenderme y mejor conversar. Yo pienso que una de las razones por las cuales la obra de Vicens no logra o no ha logrado en su momento despegar y destacarse a pesar de su enorme calidad, es que son novelas muy incómodas. A mí me parece que son novelas sumamente incómodas por su tema. O sea, entre los escritores, aceptar esta enorme brecha entre las ambiciones y la realidad, las capacidades propias, y una persona, un aspirante escritor tan exigente consigo mismo que no se atreve a escribir algo si no es realmente bueno, ¿no? Es muy incómodo. Y la verdad es que muchos escritores, pues no son tan exigentes consigo mismos, publican y le hacen creer a todos que sus obras son geniales, pero ellos mismos pueden ser que sean conscientes de que no lo son tanto, ¿no? Entonces, alguien que tenga esa honestidad intelectual consigo mismo y que de plano se prefiera el silencio a mostrar, aunque sea una primera línea que no sea suficientemente buena, pues es un tema incómodo, yo pienso. Pero más allá de eso, también creo que los años falsos es un tema incómodo porque cuestiona el machismo tanto a nivel de la política, de cómo se hace la política, de que si no eres influyente, entonces o eres amigo de influyente, o eres influyente o no eres, o eres amigo de influyente, y si no eres ninguna de esas dos cosas, no eres nadie, ¿no? Entonces, eso es muy incómodo el rol del pater familias, ¿no? Que corresponde a tantas familias, digamos, de clase media. Entonces, yo creo que todo eso hace que también Business pues, no sea, o no, en su momento no fuera una obra cómoda, ¿no? Pues, también puede influir el hecho de que pues, ella realmente se mantuvo, digamos, en las márgenes del medio literario y editorial, ¿no? Si sus dos novelas salen de sellos más bien pequeños que después desaparecen, entonces han sido más bien los lectores que la valoran y que la aprecian mucho, quienes han ido poco a poco dándole empujones, ¿no? Con reediciones que han aparecido sobre todo en editoriales institucionales, ¿no? Pues la UNAM, la SED, después el Fondo de Cultura Económica, con esta edición que es muy bonita, y así poco a poco ha ido encontrando su camino. Pero sí creo que son temas y son maneras de abordarlos que no son cómodos y que tampoco son el mainstream, ¿no? De su época. Entonces, pues yo creo que eso puede explicar ese silencio sobre su obra a pesar de su enorme calidad, ¿no? Y creo que el haber podido pues escribir este ensayo con fines de divulgación para un sitio web, ¿no? Que después pude lograr que se imprimiera, pues busca un poco eso, ¿no? Trazar el origen de la autora, de su obra, de su singularidad, a partir de su experiencia personal, del personaje, ¿no? Que está detrás de esa obra. Y pues es un personaje doblemente interesante por la obra y por ella misma, ¿no? Que creo que vale mucho la pena que podamos conocer mejor. Así que, pues con eso yo quisiera cerrar y agradecerles y pues eh,
pues que conversemos un poquito si alguien tiene inquietud de compartir de sus impresiones de Vicens o sus reacciones a lo que acabamos de decir. Muchas gracias. Bueno, queremos abrir una instancia de diálogo con el público. Si alguna persona aquí desea hacer alguna pregunta, consulta, comentario, está aquí César y Ebudio como para responderles. El micrófono disponible, ¿sí? Muchas felicidades, César. Muchas gracias. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles habrán sido las dificultades que tú tuviste a lo largo de este proceso? Tratar de identificar y que nos platicaras cuáles fueron esos escollos, la dificultad de desarrollar tu ensayo con respecto a José Vicens. Pues mira, yo diría que fueron dos, básicamente. La primera, que este ensayo surgió como pues, un trabajo profesional, ¿no? Para un tercero, para la Enciclopedia de la Literatura en México, en un contexto de pandemia. Eso quiere decir que no pude consultar una sola biblioteca ni un solo libro físico. Todo lo que cito aquí, o sea, existe, ¿no? Pero tuve que recurrir única y exclusivamente a fuentes que estuvieran disponibles en Internet. Porque pues, todas las bibliotecas y las bibliotecas básicamente estaban cerradas. Entonces, la verdad, bueno, yo diría que eso por un lado limitó los alcances de lo que yo hubiera podido querer decir, porque no podía explayar mucho por esas dos razones. Es decir, no podía acceder a las fuentes con el detalle que yo quería, pero también pues la segunda dificultad es que era un encargo de un texto de divulgación, un artículo para una enciclopedia en línea, que normalmente tiene entre 15 y 20 páginas, nada más. Y yo encontraba tan interesante la obra de Vicens y su vida y sus periplos, digamos, que la acercaban y la alejaban de la obra literaria, ¿no? Que pues no quise ceñirme a algo tan breve, ¿no? Y entonces de manera, pues muy, diría yo, íntima, porque pues no lo pude conversar con ninguna autoridad en ese momento, ¿no? Pues yo iba decidiendo, bueno, a ver, voy a escribir un poquito más ampliamente sobre esto porque creo que vale la pena, ¿no? Y también sobre esto, y entonces ir armando un texto, sin ser tampoco demasiado extenso, como dice Modi, pues, fluye bien, o sea, se lee muy ágilmente, pero sí excede por mucho lo que solía hacer, ¿no? Y dije, bueno, en una de esas no lo aceptan, ¿no? Entonces me van a decir, córtalo, ¿no? Pero dije, bueno, si lo cortan, pues ya me dirán, pero en todo caso, por lo menos que cada bloque esté bien hecho y no sea demasiado largo cada uno y que si deciden prescindir de algunos, por lo menos, pues por lo menos, si llegan a pasar, que estén bien hechos, ¿no? Entonces, esa labor de autocontenerme todo el tiempo, ¿no? Con la incógnita de cómo iba a leerlo, fue, digamos, una dificultad. A lo mejor de esa dificultad nació la virtud, ¿no? De que sea un texto, pues que creo que dentro de la literatura que existe a la fecha, literatura crítica sobre Vicens, pues llena un vacío, ¿no? Y esa es un poco la idea. O sea, porque por un lado hay como muchos textos chiquitos y muy concretos, y muy dispersos también, muy parciales, incluso a veces demasiado centrados en una sola cuestión, en una sola variable. Pues también hay apenas una autora, una investigadora de la UAM, que publicó un libro pues extenso, son no sé si 300 o 400 páginas, no recuerdo, o sea, por las referencias que encontré, que no pude comprar, tuve que basarme en las reseñas de ese libro, para darme una idea de cómo estaba hecho. Pues es como el otro extremo, ¿no? O sea, un libro muy detallado, muchísimos detalles, que no hay algo en medio, no hay algo en medio que te permita ofrecer una visión integral de la obra de Vicens y de su vida, en un texto pues que no sea ni exhaustivo, ni tampoco demasiado breve, como solamente 10 cuartillas.
Entonces yo diría que esas fueron las dos dificultades, pero bueno, pero espero haberlas resuelto de manera virtuosa o decente al menos. Bueno, una pregunta que me surge, César. ¿Es este tu primer libro de crítica literaria? O sea, porque es un libro que tiene una raigambre crítica, pero al mismo tiempo se ocupa de la vida. O sea, hay esa mezcla sin ningún problema, digamos, vida y luego lo que sería una reflexión de tipo intelectual, lo que puede hacer un crítico, y creo que tú lo haces, pero sin excederte nunca. O sea, tienes esa habilidad para no entrar en demasiados recovecos o finuras de la crítica que luego se vuelven aburridas o difíciles de entender. O sea, como que encuentras el justo equilibrio entre vida y obra, vamos. Y por eso se lee como una novela. Bueno, el primero, o sea, es el primero publicado, pero no es la primera vez que hago algo así. La verdad es que he escrito pues, varios ensayos, no sé exactamente cuántos, pero he escrito varios. Con ese afán. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con Juan José Arriola. Hace, no sé, unos 24, 25 años más o menos, cuando estaba en la universidad. Arriola, por cierto, pues es de esta década. O sea, nació en 1918, dicen en 1911. Arriola, yo descubrí a Arriola por estos discos de la UNAM, de Voz Viva de México, en los que los autores leen unos cuantos cuentos o poemas, su obra, y viene pues el cuadernillo, ¿no? Entonces mi papá tenía el disco de Arriola, yo leía Arriola así, en el folleto del disco, del LP, no en un libro, ¿no? Esto lo hice después. Pero es que leí un cuento que me fascinó, y me fascinó porque primero me gustó mucho, y luego cuando lo releí porque me había gustado mucho, o sea, ya no sé, tiempo después, o sea, un año después o algo así, pues me sorprendió que era un cuento que yo recordaba con una enorme precisión y detalle, y cuando lo volví a ver plasmado así en la hoja, eran estrictamente 7 párrafos. Y yo dije, ¿cómo consigue Arriola en 7 párrafos 3 escenas muy concretas y además en esas 3 escenas plasmar una idea compleja, ¿no? El cuento se llama el discípulo. Y está, pienso yo, ambientado como en el Renacimiento, en Italia, probablemente en Florencia. Es un joven que pues entra de aprendiz, es el aprendiz me parece, ¿no? El aprendiz. Entra de aprendiz como un pintor, ¿no? Y es un muchacho alemán de origen humilde, y que tiene una alta estima de lo que debe ser el arte, digamos, en su aspecto, digamos, pues un ideal de belleza y de perfección técnica, ¿no? Y el maestro tiene a otro estudiante que es un poco más cínico, digamos, y es un muchacho más bien parecido, acaudalado, seguro de sí mismo. Entonces, primero recorren un mercado y pues ven cosas y el compañero se pone un sombrero bonito y le queda muy bien, y entonces siguen caminando y llegan al taller. Y en el taller les pone el maestro un ejercicio, hacen el ejercicio y le dice, a ver, tú tienes que retratar a tu compañero y viceversa. Y entonces cuando se retratan mutuamente, el personaje del cuento retrata a su compañero pues así bello, gallardo, con el sombrero ese que se probó en el mercado, y el otro, y el compañero lo retrata a él de una manera así, pues, humilde, así, inseguro, ¿no? Lo retrata como es. Y entonces, cuando ve los dos dibujos, pues se siente mal, ¿no? Oye, me hace ver así, pues, como, bueno, pues, como soy yo, pero apocado, sí, ¿no? Y el maestro le dice, a ver, tú todavía crees en la belleza y muy caro lo pagarás. Y le dice, mira, te voy a enseñar. Y entonces empieza a hacer un dibujo de una chica muy bonita, de la que está enamorado, pero que es hija de un comerciante rico, ¿no? Y que se va a casar, pues, justo con su compañero, ¿no? Son tan prometidos, con las familias tienen dinero. Y la pone bellísima, ¿no? Es un retrato espectacular.
Porque pero antes de eso le dice, mira, te voy a enseñar qué es la belleza. Ya son unos cuantos trazos, ya es un rostro, pero no sabes si es de un hombre, si es una mujer, si es alguien joven, si es alguien viejo. O sea, es así tan abstracto que no. Le dice, aquí está la belleza. Ahora vamos a destruirla. Y entonces pinta la chapa. Y entonces ya cuando termina ese carboncillo, cuando ya ve que está así, que no se lo cree, qué bien le quedó a mi maestro. El maestro hace algo muy cruel y es arrojar el dibujo a la fogata. Y además se burla, porque el otro se queda así, ¿cómo? Y le toma la mano y le dice, a ver, ven, rescata la belleza, ¿no? Y pues ahí medio se quema, ¿no? La mano. Y entonces ya se va caminando, pues solo, regresa a su casa, cae la noche, y se queda pensando en el incidente, ¿no? Y dice, bueno, puede ser que tenga razón mi maestro, pero yo sigo creyendo en la belleza, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy de Arriola, ¿no? Pues esa visión, digamos, platónica, ¿no? De las cosas. Pero también creo que muy cierta, o sea, creo que le hace ver su maestro tiene razón. O sea, el arte no consiste en querer solo mirar lo bello y usar toda la técnica para ensalzar la belleza, ¿no? No porque no exista, sino porque el arte no es solamente eso. El arte tiene que ser honesto y tiene que reflejar pues, todo, ¿no? El dolor, la tristeza, o sea, todas las sensaciones humanas. Entonces, bueno, todo esto para decir que, pues así descubrí a Arriola y con Arriola, o sea, me quedé tan intrigado con Arriola que conforme empecé a leer más de él y a leer su obra y etcétera, y conocer sobre su vida, leí la biografía esta que hizo su hijo, o sea, Orso Arriola, pues yo quería entender como su mundo, ¿no? Entonces, no llegué a escribir un texto como pero sí un ensayo sobre la obra de Arriola, por qué era valiosa, por qué, aunque se le suele pensar como una obra muy breve, muy pequeñita, pues en realidad no es tan breve, ¿no? La verdad, ya cuando las juntas todas, pues ya son varios libros de cuentos, una novela, traducciones y demás. Y, y pues un poco el periplo de cómo la vida del personaje explica esa manera de escribir y esas singularidades, ¿no? Que lo distinguen, que lo hacen ser quien es. Inclusive llegué a hacer un viaje en busca de Arriola. El texto termina con eso, porque un amigo mío de la universidad era de Colima y me dijo, mira, si quieres visitar Arriola, Ciudad Guzmán está a media hora de Colima. Cuando quieras, vamos. Y entonces fuimos. Y llegamos a Ciudad Guzmán preguntando por Arriola, a la plaza principal, donde está el negocio de la familia, unas Arriola, hacen pasteles, hacen gelatinas, cosas así. Y hay un retrato de Arriola ahí muy grandote. Y me dijeron, sí, vive aquí en la calle de enfrente, se llama, no sé, próceres mexicanos, alguno de esos. Y Allende, Hidalgo, la calle Hidalgo, número tal, ahí está. Y llegamos a la casa y nos recibió un sobrino, igualito a Arriola, así, flaco, con la nariz ganchuda, el pelo blanco, un poco largo y quebrado. Y nos dijo, no, mi tío no está aquí ya está muy mal de la cabeza por las bombas que yo caí en la Segunda Guerra Mundial. Arrioleano, un poco exageradas a las cosas, ¿no? Y dijo, no, él está en Guadalajara, ¿no? Ya no está aquí. Bueno, pues ni modo. Yo decía, pues, aunque no me dejen entrar a verlo, yo quiero saber que detrás de ese muro está él, ¿no? Lo admiraba mucho, la verdad. Y así terminé ese texto. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de ensayos que he escrito, pues, sobre Villaurrutia, sobre Arriola, en donde, pues, en la medida de lo posible trato de encontrar al menos detalles de la biografía que me ayuden a explicar un texto que me parezca admirable o importante, ¿no? Y bueno, ya me extendí, pero esa es la respuesta. ¿Algún otro comentario, pregunta o consulta? Gracias. Buenas noches. Muchas felicidades, César. Gracias, Mauricio. Por tu libro. Me da mucho gusto por la presentación. Mi pregunta, quiero enfocarla en nuestra actualidad, en el sentido de, ¿tú cómo verías el rescate que se está, o más bien, cómo ves el rescate que se está haciendo de muchas escritoras? Literatura escrita por mujeres, no para mujeres, escrita por mujeres, el momento para reivindicar a Josefina Vicens,
Yo creo que habría que tú en algún momento, no sé si tengas, si esa es la pregunta, en un segundo momento que quieras seguir trabajando el personaje, su obra, etcétera, porque creo que este es el momento, si queremos rescatar algunas obras y figuras literarias, en este caso femeninas, creo que es el momento. Entonces, no sé si tú ahorita tienes en mente seguir trabajando este personaje. Y nuevamente, felicidades. Muchas gracias. No, honestamente no. Es decir, porque yo diría que en todo caso lo que podría hacer son ampliaciones de lo que decía Evodio, que cuando él lee aquí, pues de pronto una idea que plasmo, pero que no desarrollo de mucho, por lo que explicaba yo del origen de este texto, ¿no? Que era de divulgación, no me podía extender, poner el freno todo el tiempo. Pero que sí quizá vale la pena desarrollar un poquito más. Eso yo creo que sí valdría la pena. Pero hay otros aspectos de Vicens en los que yo no me siento tan cómodo y tan motivado. Por ejemplo, la tauromaquia, pues digo, el Fondo de Cultura ya sacó la recopilación que hizo Norman Ojero de todos los textos de crítica taurina, más los poemas, más la obra de teatro, más el cuento Petrita, ¿no? O sea, me parecen interesantes, me parece que le dan un poco de relieve a Vicens, pero no sé si aporten mucho más a lo que desde mi punto de vista es el corazón y lo más importante de tu obra, que son, en mi opinión, son estas dos novelas. Quizá el cine, porque en el cine sí hay por lo menos un par de películas que me interesan bastante y que quisiera ver completas, porque solo vi pedacitos en YouTube, ¿no? Por ahí encontré a un tuber que, bueno, antes de que sean tan famosos tubers, era un estudiante, hizo un pues un video de 20 minutos en donde hace una especie de síntesis crítica de su novela, de su película esta de, ¿cómo se llama? Las hermanas de Barco. No, esa no, la que hizo López Tarso, la de Renuncia por motivos de salud. Esa me interesa mucho porque me identifico con el personaje. En esa época, bueno, tú, Mauricio y yo fuimos burócratas en la Secretaría de Educación Pública, conocemos bien el mundo administrativo, burocrático del gobierno federal y todos transeúnes. No por el tema que tiene que ver con López Tarso, aquí el tema es la corrupción. O sea, es un funcionario, un ingeniero bien preparado, muy eficiente, muy eficaz, que ante un cambio de gobierno, un nuevo presidente nombra nuevo gabinete y el nuevo gabinete, el nuevo secretario, pues, nombra equipo. Y entonces este administrador público tan eficaz lo suben a subsecretario, ¿no? Entonces su vida se empieza a transformar porque entonces ya entra a las grandes ligas. A las grandes ligas en donde se asignan contratos, donde hay conciliaciones políticas y negocios, ¿no? Y él, pues, no llega a eso. Él llega a hacer su trabajo como un administrador público honesto y eficiente. Y entonces entra en ese conflicto, ¿no? Además la familia se entusiasma. O sea, ya lo mandan a llamar a acuerdo pues, con el secretario y el secretario lo acompaña con el presidente. Y es en los 70 esta película. Y claro, pues la familia ve que ahora va a ganar muy bien, que va a tener coche grande, los muchachos son jóvenes, universitarios, pues que dicen, bueno, pues ahora sí vamos a vivir el presupuesto, ¿no? Y este hombre no se siente cómodo con eso y todo el tiempo está en ese dilema y pues eventualmente terminará renunciando por motivos de salud, porque es la única razón aceptable por la cual se va a alejar de eso, ¿no? Pero entonces una crítica de Vicens a la enorme corrupción gubernamental que ella vio directamente desde el trabajo sindical, ¿no? Lo que se había convertido el sistema y bueno, además sorprendente que se hiciera en los años 70 esta película, o sea, cuando estas cosas no se hablaban, ¿no? Entonces a mí me parece una película sensacional, porque yo vi fragmentos muy bien elegidos por este tuber o este estudiante, la verdad no era un tuber, era un estudiante de maestría, creo que en administración pública o algo así. Y dije, wow, ¿no? Además las actuaciones, o sea, está realmente muy bien, ganó un Ariel o varios. Eso sí me parece interesante. Ahora, desde el punto de vista de que si Vicens entra dentro de, o hablar sobre ella, entra dentro de todo este tema de recuperar autoras. O sea, pues sí, pero Vicens es incómoda en ese sentido, porque Vicens no entra dentro de los cánones feministas, no nacía desde los 80, ya cuando las feministas del Colmex le iban a entrevistar a su casa,
por ser una autora importante, ella les decía, a ver, o sea, no, yo no creo en eso de si la literatura es escrita por mujeres y de hombres. No, eso para mí no existe. O sea, Tolstoy escribe perfectamente bien un personaje femenino como Ana Karenina y viceversa, ¿no? Tenemos escritoras que escriben perfectamente bien sobre personajes masculinos. O sea, a ver, Marguerite Yourcenar escribiendo las memorias de Adriano. O sea, para mí hay literatura buena o mala, punto. Si le escriben hombres o mujeres, eso no importa. Eso dice. Entonces, yo creo que eso es lo que la hace incómoda. Desde cierto punto de vista, yo creo que el tema es válido de abordar la literatura escrita por mujeres, porque efectivamente los hombres nos hemos arrogado el mundo público, ¿no? Históricamente. Y si las mujeres, no por falta de talento, sino que si las mujeres socialmente están circunscritas al ámbito doméstico, es muy difícil que puedan, y con obligaciones del ámbito doméstico, es muy difícil que puedan hacer una obra propia. Las que lo han hecho han tenido que rebelarse de alguna manera, ¿no? Y bueno, Vicens creo que es un ejemplo de eso. O sea, ella siendo homosexual, pues cubre las formas casándose y divorciándose con otro homosexual, y ya con eso compra la libertad que quería para hacer lo que quisiera hacer, ¿no? O sea, para hacer lo que le diera la gana, ¿no? Pero ya había cumplido con ese rito social. Y a raíz de eso, entonces sí puede dedicarse a fundar una revista, a trabajar en la burocracia, a ser secretaria particular de un político, candidato a la gubernatura de Aguascalientes, y hacerse su propia vida y tratar de escribir. Pues muchas mujeres no lo han podido hacer porque no pueden escapar de sus roles sociales, ¿no? O sea, no tienen los medios, no tienen no tienen la riqueza, no tienen la independencia, y las que lo han hecho pues han sido mujeres que pues justo lo tienen, ¿no? O sea, heredan una fortuna, y entonces ocupan su tiempo en poder escribir. De otra manera no podrían. Entonces no es por falta de talento, es por falta de oportunidades en el ámbito social. Entonces ahí sí creo que pues Vicens, o sea, tiene razón ella en decir, no es que las mujeres tengan más talento que los hombres o viceversa, o no es que la literatura valga por el sexo de quien la escribe. Pero sí es un hecho de que no nos hemos perdido la mitad del talento humano por estas jerarquías sociales en donde sí le das los medios a unos y se los quitas a las otras, ¿no? Eso sí creo que ha pasado. Y creo que sí vale la pena, obviamente, cuando uno de Vicens y trato de ubicarla en su contexto, pues yo me he enterado de muchas autoras que yo no tenía ni idea y que vale la pena leer y me interesa leerlas, ¿no? Nelly Coelho, Amparo Dávila, o sea, son autoras muy diferentes entre sí y que creo que aportan una literatura interesante, ¿no? Y por lo que leo sobre ellas, pues me da gusto poder identificarlas y eventualmente irlas conociendo, ¿no? Eso sí, escribir sobre ellas no lo sé. En todo caso, sí me parece que en Vicens encontré uno de esos ejemplos donde sí creo que puedo aportar una conversación en donde hay un personaje y una obra muy valiosos, muy interesantes, que merecen conocerse mejor y entenderse mejor. Y, y bueno, pues por eso creo que lo hice con esa motivación y lo llevé un poquito más allá de lo que me pedía, ¿no? Y no sé si haga otra cosa similar con una autora de futuro. Puede ser, no lo sé. Gracias. Bueno, el nombre del, perdón, sí. Yo ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras en 61 y salí de ahí 17 años después porque tomé mi tiempo para estar ahí en la facultad. Y yo siento que Josefina Vicens ha sido siempre una autora muy respetada, pero como en sordina. Sí. Todos los maestros que tuve, maestros y maestras, hablaron en algún momento de Josefina Vicens, alabaron ciertas características de su escritura, recomendaron sus dos libros, presentamos trabajos sobre estos libros. Es decir, era una autora que no estaba oculta para nada.
Era al contrario, más bien era una autora a la que los mismos, las mismas sombras que en parte la cubrían, la hacían más relevante. Y a mí me parece fantástico que te ocupes de ella como lo has hecho. Me estás obligando a releer sus libros, lo cual no tiene nada de malo. Eso es. Pero basándome en lo que hacían nuestros maestros de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras en principios de los años 60, era una autora que ellos se encargaban de que la tuviéramos presente. Nos ponían a trabajar sobre ella y se hacían trabajos, y se hacían lecturas. Y yo creo que siempre ha seguido en esa situación. Es decir, una autora que no puede faltar, aunque sea en sordina. Y la forma en que ella escribe, yo creo que tiene algo que ver con eso. Porque yo creo que ella escribe también en sordina. Y luego, el discípulo corresponde a un episodio real del taller de Leonardo da Vinci. Arriola se jactaba de que él no había inventado nada en su vida, de que había escrito siempre sobre algo que ya había sucedido, que ya se había comentado, que ya... Y es una especie de deporte muy interesante estarle buscando las raíces a los textos de Arriola. Porque según él, ¿para qué perdía tiempo en inventar cosas si la realidad era tan sorprendente? Entonces, las historias de Arriola, eso es algo sorpresivo. Otro dato sorpresivo sobre Arriola es los poquitos libros que tenía a la mano en su casa. En comparación de otras bibliotecas de escritores que he conocido, como la de Heraclio Cepeda, que podían llenar varias habitaciones, ¿no? La de Sergio Pitol, la de Sergio Galindo. La de Arriola cabía en un mueble que no ocupaba por completo una pared de su casa. Sé también que no guardó todos los libros que leyó. Sí, leyó muchos libros que dejó pasar, pero los que conservó eran sorprendentemente pocos. Entonces, esos dos comentarios quería decir. Ese papel de que Josefina Vicens ha sido siempre una autora muy importante, como sucede tantas veces, no tan leída como importante. Muchos autores se conocen por transmisión oral, ¿no? Y no hace falta leerlos para saber que son importantísimos. Entonces, y este dato de Arriola, de que él se jactaba de no perder tiempo en inventar historias. Escribía sobre las cosas que había leído, que había visto. Esos dos apuntes. Pero gran memoria que tenía. Fantástica, fantástica, fantástica. Y muchas veces se atrevía a citar de memoria textos muy complejos. Y cuando se equivocaba, los mejoraba siempre. Sí, hay una, ¿cómo se llama? Un texto de Arriola en que encuentran una escultura griega en la laguna ahí en Jalisco, en la laguna, encuentran una escultura griega, se la llevan, tienen que evitar que el encargado del Museo Regional de Zapotlán se las quite, entonces se la llevan escondidas y la meten debajo de la cama del hijo del hombre que la encontró. Y empiezan es decir, ese hombre toma la Venus y la trata de levantar, pero está demasiado pesada, y dice algunos versos, no voy a recordar exactamente de qué, pero dice unos versos que Arriola está citando de memoria y Arriola se equivoca.
en estos versos algún poema de López Velarde, muy conocido, te levanté en mis brazos sacramentales, no sé qué, y Arreola elimina un verso en la cita que está haciendo, y con eso mejora muchísimo el texto, ¿eh? Entonces es un caso de memoria prodigiosa y que tenía el cuidado de que si olvidaba algo era para mejorarlo. Bueno, en nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a César Guerrero y a Evodio Escalante por esta presentación de Josefina Vicens, Vanguardia Silenciosa. También aquí al público presente. Bueno, hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Muy buenas tardes. Muchas gracias.